Bueno, seguimos con la unidad 2 y concretamente ahora dentro del bloque de teoría de recursos nos vamos a la última entrada, la que dice lengua, y ahí vamos a hablar de, bueno, el fenómeno o el procedimiento que se llama sinonimia o los sinónimos. Entonces, bueno, pues como suele ocurrir en los apartados de los temas de lengua, bajo al final del todo, y en este caso puedo descargar el archivo o visualizar el archivo que dice tema 2, bueno, lengua. Bueno, eh, junto con lo de los sinónimos, bueno, simplemente lo voy a comentar de pasada, aunque esto no está dentro de la programación. Bueno, todos sabemos, porque todos hemos manejado alguna vez un diccionario. Y el diccionario es ese libro de consulta al cual recurrimos cuando no conocemos una palabra, no sabe su definición. Y en el caso de que estemos estudiando un segundo idioma, al diccionario recurrimos para ver qué significa esa palabra, ¿no? En nuestro idioma. Ok, ya no es nada. Son eh, de consulta, elementos de consulta que son muy útiles, ¿no? Eh, la novedad, digamos, con respecto, sobre todo si tenéis unos años ya, como le ocurre al que está hablando, es que ya hemos pasado de manejar lo que es el papel y el libro a manejar pues aplicaciones o bien direcciones de internet, ¿no? Ahí tenéis una, la que os lleva al diccionario de la Real Academia, que en cuestiones de definiciones de palabras en castellano, sin lugar a dudas, es el mejor. Encima es gratuito. O sea, no podéis acudir, como veis, ahí directamente a la página web, se puede descargar como aplicación, como se quiera, pero es una herramienta de consulta muy útil, muchísimo. Aunque así sea solamente para, como digo, ver cuál es la definición de una palabra, qué significa una palabra. En cualquier diccionario, especialmente en aquellos en donde lo que se hace es una definición, pero bueno, más o menos en cualquiera, cuando hay una palabra, más o menos el esquema, la forma, el procedimiento en el que esa palabra aparece es el mismo, ¿no? Pues aparece la palabra, es lo que se llama la entrada. Luego sigue una información gramatical, es decir, nos dice pues qué tipo de palabra es, el sustantivo, un adverbio, etcétera. Nos da más información acerca de ciertos aspectos gramaticales, pues si son, por ejemplo, si es un verbo irregular, cuál es la irregularidad, o si es una palabra invariable, o si es nos da cierta información, como digo, gramatical, y a continuación empiezan las definiciones. Y digo empiezan las definiciones porque en muchísimas palabras, yo creo que esto es ahí lanzándome, ¿no? Creo que es más común que haya palabras con más de un significado que tengan un solo significado, ¿vale? Es lo que llamaríamos la polisemia. Entonces, el diccionario recogería en orden, ¿vale? Una detrás de otra, las diferentes definiciones de esa palabra. Cada una de esas definiciones, el término que se utiliza cuando aparece en el diccionario es acepción. Entonces, las diferentes acepciones, los diferentes significados de esa palabra aparecerían en a continuación, ¿no?, de esa información que hemos estado comentando y se nos explicaría con el detalle, con todo el detalle posible y normalmente acompañado de ejemplos, qué significa, cuáles son los significados de esa palabra, ¿vale? Aquí tenéis una muestra, ¿no?, gráfica y que os ayuda a verlo mucho más claro de cómo aparece en un diccionario, en este caso digo un diccionario pues, de definiciones, monolingüe que llamaríamos, una entrada. Ahí tenéis la entrada, la información gramatical, las diferentes acepciones. Eh, a toda esa información, es decir, a la palabra, la información gramatical, las diferentes definiciones o acepciones, se le llama artículo. ¿Veis? Por ejemplo, empieza léxico, tal, y termina en los corchetes con puntos suspensivos, todo eso sería un artículo. El de la palabra léxico. El siguiente, que es otra palabra diferente, siguiente artículo, empezaría con lexicografía. Y así. ¿Vale? Bueno, ya digo que información así práctica, pero bueno, que todo el mundo, una vez en algún momento, hemos utilizado el diccionario. Claro, antes era parte del trabajo que se hacía en lengua española y también en inglés, cierta práctica de búsqueda en el diccionario, ¿no? Entonces, pues a los alumnos se les traía los diccionarios, venga, vamos a buscar la palabra tenedor. Y entonces tiene que ver, pues, claro, se trabajaba con el alfabeto, con el alfabeto. Hoy en día todo eso simplemente con teclear
ha desaparecido, ¿no? No hace falta manejar mamotretos y tal. Comentaba yo ayer en una clase a propósito de diccionarios de inglés, que hace poco, por razones personales, pues tuve que hacer una limpieza y grandes diccionarios, es decir, literalmente, pues pasaron a mejor vida porque, bueno, ya desgraciadamente han perdido un poco su utilidad como objetos de papel, a no ser que alguien pues le guste, lo sea coleccionista o tenga espacio, cosa que no es mi caso. Bueno, pues nada, esto es información. ¿Por qué esta información y demás? Bueno, viene en cierta forma por tejer un pequeño hilo de conexión, porque al hablar de sinónimos, no de antónimos, eso se ha colado ahí, solamente vamos a hablar de sinónimos hoy, lógicamente es un fenómeno que tiene que ver con las palabras, con el léxico. Bueno, de repente si hablamos de sinonimia o de sinónimos, pues al principio a lo mejor uno dice, ¿a qué se refiere? No tenemos muy claro. Bueno, la sinonimia o los sinónimos se refieren a dos palabras que se escriben de forma diferente, son palabras totalmente diferentes, pero que significan lo mismo, exactamente lo mismo o dos significados muy aproximados. Eso es la sinonimia. Bella y hermosa son sinónimos, prácticamente significan lo mismo. Apetito y hambre son sinónimos, significan lo mismo. Pues así, ese es el fenómeno de la sinonimia y el fenómeno de los sinónimos. ¿Vale? He dicho dos palabras que son dos o más palabras que son completamente diferentes, pero que pueden coincidir, que coinciden en el significado y esa coincidencia puede ser exacta, total, no hay ninguna diferencia. Entonces hablaríamos de sinonimia conceptual o total. Es decir, cuando dos palabras, por muy diferentes que sean, significan exactamente lo mismo, es este primer tipo de sinonimia. Es un fenómeno relativamente raro, es decir, lo habitual es que los sinónimos sean de la categoría que ahora vamos a ver. Pero para que coincidan exactamente, para que el significado sea totalmente igual, pues no es algo muy habitual. Aquí tenemos, por ejemplo, ese campo semántico de la alubia, podemos decir, porque la alubia, judía, habichuela, todas significan lo mismo, no hay diferencia. Y además, yo he descubierto que hay múltiples formas de decir esto, muchas veces según la región, según el país, etc. O iniciar, comenzar, incluso yo añadiría empezar. Sinonimia total, no hay ninguna diferencia. Bueno, como decía, la más frecuente, la más habitual es la siguiente, la que denominan sinonimia contextual o parcial. Y es que cuando hay dos o más palabras que son sinónimas porque tienen un significado, si no exacto, es un significado igual, eh, aunque no sea exactamente igual. Es decir, puede que haya diferencia en esa coincidencia de significado, ¿vale? Pero en determinados contextos, como dice ahí, pueden servir y se pueden intercambiar, ¿vale? Aunque, como digo, ese significado, esa coincidencia, no sea exacta y total como el grupo anterior, ¿no? Em, estoy intentando pensar ahora en un ejemplo. Bueno, utilizamos los que vienen, ¿vale? Repito. La más habitual es la que llaman sinonimia contextual o parcial, cuando dos o más palabras significan lo mismo, pero esa coincidencia no es exacta. ¿Vale? Son intercambiables, pueden ser sinónimos dependiendo de los contextos en los que se utilicen, ¿no? Por ejemplo, pesado. Pesado se puede intercambiar con pelman, bueno, voy a decir una vulgaridad, o con coñazo, en determinados contextos, cuando estamos hablando de una persona que es muy insistente, que es muy cansina, ¿vale? Pero en cambio, si pesado hablamos, por ejemplo, de cómo nos cae una comida, de la indigestión, pues en ese contexto, pesado no podría cambiarse por pelve, ¿vale? Yo puedo decir, "Fua, mi primo es un pesado o mi primo es un pelve, no para de hablar. Pero lo que no puedo decir es, los garbanzos son pesadísimos o son indigestos. No puedo decir los garbanzos son pelves, ¿vale? Esto es un ejemplo de, como digo, de esa sinonimia parcial, en la que coinciden, en el que dos o más palabras diferentes coinciden en su significado, pero no siempre, sino en diferentes contextos, ¿no? Entonces también pues es recursos para el humor y para la... Ya lo dejaba un poco entrever antes más arriba, y es que todo lo que tiene que ver con la sinonimia también está muy influenciado
por la zona geográfica, es decir, por el país, la región de donde se viene, por el registro lingüístico, es decir, si estamos hablando de una situación más formal o de una situación más informal. Todo eso también influye para que dos palabras puedan ser o no sinónimos. Por ejemplo, algo que ya habitual escucharlo aquí en España, ¿no? Carro como sinónimo de coche. Sabes que carro como sinónimo de coche es de uso muy habitual en Hispanoamérica, en los países de Latinoamérica. Aquí en España no. Hasta que, a través de las telenovelas, a través de la inmigración de esos países, ya se ha convertido en algo. Y si bien los españoles que pueden decir autóctonos, es decir, pues bueno, que hemos nacido aquí y tal, o que llevamos tiempo viviendo aquí y tal, no utilizamos todavía, no utilizamos carro, pero entendemos perfectamente que carro significa coche, ¿vale? Yo siempre, este año no sé por qué estoy metiendo muchas cosas personales, pero bueno, toda mi familia política es venezolana. Entonces, pues es habitual escuchar el carro, el carro, el carro. Yo no, ya digo, yo tengo, porque además estoy rodeado de ellos, quiere decir que es perfecto, ¿no? Pero escucho lo del carro. Pero en cambio yo no utilizo carro, sino que yo sigo refiriéndome a coche, ¿vale? Pero, insisto, algo que era geográficamente o sea, que estaba muy centrado geográficamente y que aquí en España no, por ese trasvase en este caso, o intercambio cultural y trasvase de población, se ha convertido en algo habitual. Es decir, insisto, hay sinónimos de carácter geográfico también. O, como decíamos antes, dependiendo del registro lingüístico, dependiendo de las situaciones más o menos formal, ¿no? Si, por ejemplo, si tenéis hijos y, pues, no sé, pues, pueden pedir así en un contexto familiar y tal. Oye, mamá o papá, da un poco de pasta que voy a salir con los amigos. No. En cambio, si uno va a pedir la hipoteca al banco, la última palabra que diga mucha gente es, mira, vengo a pedir pasta para comprar un piso. Evidentemente no. Es decir, en este caso, dinero sería, o pasta, mejor dicho, sería sinónimo de dinero en un contexto muy concreto, familiar, coloquial, mientras que en un contexto de un registro más formal, pues no sería en ningún caso de sí. ¿Vale? Todas estas variables son interesantes y habría que, en su momento, tendría que tenerla en cuenta. ¿Vale? Cualquier actividad que trabaje con esto, pues lógicamente tiene que ser a través de una frase y es relativamente sencillo. Es decir, pues plantear una frase o un par de frases, es decir, localiza los sinónimos que veas en esas frases, ¿no? Y de las palabras que se parezcan. Se podría añadir, mira, estas dos palabras que tú dices que son sinónimos, ¿las podrías intercambiar por esta tercera? Y dices, sí, porque coinciden perfectamente. O no, porque esa que tú me das en el ejercicio es más coloquial y no, ¿vale? Es decir, siempre cualquier cosa que se pudiera hacer con la sinonimia, con los sinónimos, bueno, pues teniendo en cuenta una frase donde guiaré el contexto, lógicamente, para saber cuál es el significado y qué palabras podrían coincidir. ¿Vale? Y hasta aquí la sinonimia, que esto ya queda para otro momento. Bueno, pues